la utilidad práctica, el valor que desde un actor fuera del sistema de administración de justicia se le otorga al tema de los datos abiertos. Quisiera pues agradecer de parte del Poder Judicial de República Dominicana y los poderes judiciales que conforman el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, en particular nuestros socios y amigos del GET de Justicia Abierta, la amplia convocatoria y activa participación que han tenido en estas 3 sesiones. Y quisiera aprovechar un momentito, ahora que estamos frescos, para hacer los anuncios parroquiales. Comentarles que ya está abierta la matrícula para todas las personas de nuestros poderes judiciales a nivel regional para la edición actual del curso de Justicia Abierta que se imparte en la plataforma de la Escuela Judicial de Costa Rica. Ya mi compañera Mayren les va a dar los detalles, pero ya podríamos empezar la matrícula. Recuerden que es un curso de 5 o 6 semanas que se va haciendo virtualmente, también por periodos semanales, y que al final pues nos da una imagen amplia de qué es la justicia abierta a nivel conceptual y práctico. Sin más, pues quisiera, por supuesto, agradecer a nuestra invitada especialísima de hoy, eh, doña Ana Gabriel Zúñiga Aponte, amiga también, tengo que decir, y compañera desde diferentes frentes, como verán, en todos los temas de justicia abierta, gobierno abierto, Estado abierto. Doña Ana Gabriel Zúñiga Aponte tiene una maestría en gerencia de políticas y programas sociales. Poder Judicial. Ajá, les agradezco si pueden cerrar sus micrófonos y mantenerlos cerrados. Con más de 10 años de experiencia como activista, representante política y consultora internacional en áreas de impacto como democracia participativa, datos abiertos y participación ciudadana. Yo conocí a doña Ana Gabriel cuando ella asumió el cargo de viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de la Presidencia de la República de Costa Rica en 2014. Y este fue un cargo que ella realizó con excelencia hasta 2018 y tuvo a cargo programas que todavía el país atesora y que han tenido mucho impacto. Por ejemplo, ella fue la responsable del diálogo ciudadano para la atención de conflictos y la co-creación de política pública, algo muy novedoso en su momento. La implementación de la agenda de gobierno abierto y el diálogo intercultural con pueblos indígenas para la co-creación de un mecanismo de consulta. En ese periodo debo decir que doña Ana Gabriel se convirtió en en una champion de justicia abierta, de gobierno abierto, y así fue reconocido no solo a nivel nacional, sino internacionalmente por quienes en ese momento empezábamos a conformarnos en un grupo, en un segmento amplio que actualmente seguimos abanderando el Estado abierto. De 2018 a 2022, ella formó parte del equipo de IVOS América Latina como gerente de desarrollo en programas en el área de derechos cívicos en la era digital, diseñando e implementando programas regionales en datos abiertos, gobierno abierto y espacio cívico. Actualmente, doña Ana Gabriel es la Policy Lead en género y datos abiertos de la Iniciativa Latinoamericana para Datos Abiertos, conocida como ILDA. Ana Gabriel, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Tenés un público de lujo, un público excelente de 7 de los 8 países que conformamos el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, y que en esta tercera sesión pues vamos a concluir con lo que puedas compartirnos, tu riquísima experiencia para poder crecer así regionalmente en este tema tan novedoso y tan desafiante como son los datos abiertos. Muchas gracias y bienvenida, bienvenidos sean todos. Doña Sara, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Qué lindo empezar así las jornadas de este año. Y bueno, atesoro muchísimo sus hermosas palabras sobre el trabajo que realizamos juntas, ¿verdad? Que además creo que el legado más bonito de esas experiencias fue hacerlo en colectivo y es un poco lo que también quería compartirles justo hoy a lo largo de mi intervención. Me honra muchísimo estar con ustedes, admiro mucho la labor de las personas que trabajan en los diferentes poderes judiciales de nuestra región y además me inspira mucho que todavía sigamos hablando de justicia abierta, de Estado abierto y de datos abiertos. Eso realmente es muy potente.
Y voy a empezar entonces mi presentación, que creo que es la más retadora porque tiene que ver con la promoción, uso e impacto de los datos, que es tal vez uno de los temas más complejos y que siempre nos preguntamos, ¿esto de qué va? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos hablar del impacto? ¿Se puede medir el impacto? Y bueno, yo quiero precisamente compartir con ustedes algunos elementos teóricos y conceptuales, pero también algunos elementos prácticos que me parecen súper importantes porque cuando nosotras hablamos de datos, ¿no? Y de Estado abierto y de justicia abierta es una cosa muy intangible, ¿cierto? ¿Verdad? Porque normalmente a los funcionarios y funcionarias públicas se les mide por la cantidad de puentes, la cantidad de bonos y en el caso judicial la cantidad de sentencias, que no haya mora judicial. Pero hay otros elementos que no son tangibles que pueden permitir que esas cosas sean posibles y ahí está el valor de los datos. Entonces, voy a permitirme compartir mi pantalla y nada más me pueden confirmar, abriendo el micrófono a alguien, si pueden ver mi presentación. Doña Sara, ¿usted me puede confirmar? Sí, sí la podemos ver, claro que Genial. sí. Ujú. Muchísimas gracias. Lo que no sé Bueno, si la podemos ampliar un poquito, déjame ver si es más bien en mi pantalla. ok. No, ya estamos bien, es más bien, Perfecto. ya yo la pude ampliar más bien en la mía. Genial. Gracias, Ana Gabriel. Ujú. A usted, doña Sara, mil gracias. Bueno, como les comentaba, doña Sara, cuando me presentaba, yo soy parte del equipo de la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos. Nosotras somos una organización de sociedad civil que tiene ya más de 10 años de estar trabajando en la región y los últimos 5 ya consolidada como una, digamos, organización propiamente. Estamos basadas en América Latina. Nuestro equipo tiene personas de Costa Rica, México, Uruguay, Argentina, pero tenemos impacto global también. Nosotras trabajamos en 3 grandes áreas de trabajo. Generación de conocimiento, y así fue como nacimos, generando investigación asociada al tema del uso de los datos. Hacemos lo que llamamos policy, que es incidir en políticas públicas que promueven precisamente el tema de aplicación y apertura de datos, y eso viene asociado también al tema de fortalecimiento de capacidades. Y una de nuestras potencias también tiene que ver con que nos gusta mucho consolidar comunidades de práctica. Y es una de nuestras experiencias más importantes y sobre esto voy a profundizar precisamente el día de hoy. Porque partimos con una serie de premisas interesantes que tienen que ver con que cuando hablamos de uso e impacto de datos no puede estar desasociado, no puede ir separado del impacto a quienes, a personas, actores, ¿verdad? Y eso es muy importante. Nosotras, y también vamos a hablar un poquito de eso en nuestra conversación del día de hoy, también trabajamos no solo en el uso de los datos por los datos, sino en todas las cosas que devienen de la calidad de los datos. Y sé que en los 2 webinarios anteriores hablaron de gobernanza y también de todo el proceso. ¿Y por qué es tan importante tener clara la gobernanza y también la técnica de la calidad del dato? Porque en la actualidad, y ustedes ya estarán muy afectados y afectadas e inmersos en dinámicas algorítmicas y de inteligencia artificial. E incluso estoy segura que han tenido la tentación de comenzar a valorar la posibilidad de utilizar esos algoritmos y esas inteligencias artificiales en la cotidianidad del trabajo judicial. Y es una cosa que está en boga y que en cualquier momento lo podemos ver. Y una de las primeras premisas con las que yo quiero que trabajemos hoy es que para hablar del uso e impacto de los datos, en la era digital no hay nada más valioso e impactante que tener datos de calidad que alimentan esos algoritmos y que alimentan esa inteligencia artificial. Cuando hablamos de uso e impacto, hay 3 reflexiones importantísimas que me interesa mucho que sean la base de nuestra conversación y reflexión colectiva que vamos a tener el día de hoy. Lo primero es reconocer que la data, los datos, son un activo fundamental de nuestras sociedades y economías. Y eso es un elemento importantísimo porque cuando nosotras queramos hablar con otros actores, con nuestras superiores o promover cambios sistémicos sobre la premisa de abrir datos, una de las narrativas más poderosas es hacer entender que en la era actual los datos son un activo, un recurso social y económico, ¿ok? Y por consiguiente, los datos que son creados desde la institucionalidad pública, en particular el Poder Judicial, pues tiene aún más valor porque ahí es donde se resguardan los derechos de las personas, ¿verdad? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
es también valiosísimo. Nosotras como países de la región y como países del sur global es importante que reconozcamos que tenemos muchos desafíos asociados a la calidad de esos datos y el estado del arte. Vamos a hablar un poquito de eso también. Y los datos abiertos como una patita de la mesa fundamental para hablar de justicia abierta. Sobre todo porque en la era de desinformación y polarización en la que nos encontramos actualmente, tener datos es tener evidencia y mejores elementos para tomar mejores decisiones y así tener mejores institucionalidades y mejores democracias. Es como un ciclo virtuoso de muchas cosas positivas y ahí ya comenzamos a hablar de los impactos intangibles que tiene el uso de los datos abiertos en el sector justicia. Yo, como un elemento o un caso de estudio de uso de datos, es el Barómetro Global de Datos. Es una iniciativa global que está financiada por diferentes actores en el área de la investigación y nosotras desde ILDA somos parte de esta iniciativa. Y quiero hablar del Barómetro Global de Datos como un ejemplo de uso de datos, pero sobre todo como una herramienta que podemos seguir utilizando. Y me parecía que la manera más efectiva cuando hablamos de uso de datos es poner en práctica herramientas que nos permiten usar datos para tomar decisiones. El Barómetro Global de Datos ya tuvo su primera edición hace un par de años. Estamos trabajando ya en la segunda, que este año ya corre el levantamiento de datos e información y a finales de este año, inicios del próximo, ya tendremos nuestro informe con los principales hallazgos. El Barómetro Global de Datos lo que hace es que analiza una serie de categorías, entre esos temas de transparencia, gobernanza, acceso a datos de sitios oficiales, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier tipo de datos, sino que hay alguna serie de categorías y se evalúa la calidad del dato abierto en sitios oficiales de gobierno, pues esencialmente, pero también hay algunos que utilizan datos del Poder Judicial. Entonces, el Barómetro Global es una buena referencia porque tiene una gran rigurosidad académica e investigativa que nos permite entender asuntos de datos. Yo quería más compartir con ustedes porque me parece fundamental que tengamos claridad de cómo está la región de América Latina y el Caribe con respecto a los datos de acuerdo a la primera edición. Esta información puede llegar a ser mejor o peor dependiendo de los hallazgos y resultados que acontezcan en la segunda edición en la que nos encontramos trabajando en este momento. Se hace sobre una puntuación de 100 y como les decía, lo que se hace es que un grupo de personas investigadoras revisan la calidad de los datos y de los portales que están disponibles en sitios web oficiales, institucionales, estatales, dependiendo de los temas y de las competencias que por cada uno de los países seleccionados, ¿verdad?, tengan datos sobre esas áreas temáticas: salud, gobernanza, transparencia, contrataciones, etc. La puntuación general que tuvo la región fue de 32,71 en términos de todas esas variables de calidad, acceso al dato, etc. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque nos habla de que somos una región que todavía tiene mucho que trabajar en el tema de datos. Y lejos de desincentivarnos para no trabajar en esa calidad de datos, es entender que como poder judicial, poderes judiciales y sectores de justicia de sus países tienen un poder transformador importantísimo en trabajar para que haya más y mejor acceso a los datos que tengan que ver con los asuntos judiciales, ¿ok? El Barómetro de Datos trabaja, digamos, bajo 4 grandes pilares o principios. Uno de ellos es la gobernanza, que ustedes profundizaron con José Pablo hace un par de semanas atrás. La otra gran área tiene que ver con capacidades, ¿verdad? Y qué capacidades están teniendo las personas que pueden, ¿verdad?, acceder a esa información. El acceso, ¿verdad?, que es eso que llaman el availability o la disponibilidad, y el uso e impacto. Y nosotras hoy vamos a profundizar en el tema de impacto y uso. Pero como les decía, no quería dejar de hacer un repaso de cómo estamos como región en estos temas, también como para cerrar este ciclo de webinarios e instarnos a buscar más y mejores prácticas de apertura de datos relevantes para la ciudadanía y para ustedes también como sector. En términos de gobernanza, ¿verdad? Y analizando portales e insumos,
América Latina como región, ¿verdad? No estoy aquí haciendo desagregado de ningún país. Ustedes eventualmente pueden ingresar al sitio web del Barómetro de Datos. Yo en un ratito se los comparto por el chat para que también puedan descargar el reporte, ver en detalle temas de los países, etc. En términos de gobernanza, América Latina tiene una calificación de 35.16. En tema de capacidades, 37,17. En tema de disponibilidad, 29,49, y lo que más nos preocupa es que en temas de impacto y uso, 21,27. O sea, es la calificación más baja y estamos muy lejos de la nota de 100. Esta es digamos, una mirada que nos da también el reporte del barómetro sobre las regiones, ¿verdad? En términos de impacto y uso, y nosotras estamos entre las más bajas, ¿verdad? Somos tal vez la tercera más alta, pero también somos entre las cuartas más bajas, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado a que estamos teniendo una situación bastante compleja. No es muy distinta del norte global, pero vean la tendencia del sur global, ¿verdad? Es decir, estamos en una tendencia de bajo uso e impacto de los datos. Desde el barómetro se definieron 4 categorías, porque como yo les comentaba, cuando hablamos de impacto y uso de los datos, siempre está la gran interrogante de cómo se mide esto. ¿Cómo medimos el uso e impacto de los datos? ¿Existe alguna posibilidad, algún indicador? Bueno, el Barómetro Global de Datos, en su edición anterior, hizo un ejercicio muy interesante de tratar de medir ese uso y ese impacto. Está, por un lado, el de mejorar la práctica de adquisiciones, que estaba muy asociado a temas de contrataciones públicas, ¿verdad? Y que bien que mal ustedes también desde el sector justicia transparentar el tema de contrataciones puede tener algún valor. Puede que no sea lo más relevante para la ciudadanía, pero tiene algún valor. Identificar, exponer o destacar fallos de gobierno, y eso tenía que ver mucho como con el tema de transparencia, el tema también de gobernanza. El otro gran tema era influenciar en las políticas en términos de tenencia y el uso equitativo e inclusivo del suelo, que era como otro gran impacto porque se escogió esa categoría temática para uso e impacto. Y luego apoyar la debida diligencia, lo que llamamos el due diligence de las empresas, ¿verdad? Que esos datos permitan entender y comprender cuáles deberían ser las mejores prácticas del sector privado. Esto es muy importante porque si nos damos cuenta, el barómetro asumió variables multisector, es decir, no solo variables que son de interés inmediato para la institucionalidad pública, sino también de cómo esos datos pueden ser usados por actores de sociedad civil y del sector privado. Y esto es fundamental. El uso e impacto de los datos no se circunscribe exclusivamente al uso que podamos dar desde las instituciones públicas. El uso e impacto tiene que ver, porque el mandato de los estados es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en la medida de lo posible, los datos abiertos, obviamente, no vamos a abrir un portal de datos y eso significa que hay 700 puentes más y mejores construidos, no, pero son parte de un engranaje del Estado de tener mejores prácticas que nos lleven a tener mejor decisiones para mejores políticas públicas que impactan la calidad de vida de las personas. La OCDE hace esas apuestas cuando hablamos de datos abiertos y de justicia abierta y del uso e impacto de los datos. Es decir, queremos más y mejores datos para tomar mejores decisiones, para que las políticas públicas estén basadas en evidencia y respondan a las necesidades inmediatas de las personas usuarias o beneficiarias de los bienes y servicios de los estados, ya sean gobiernos, poderes judiciales, gobiernos locales, etc. Y esto es uno de los valores más importantes. ¿Qué recomienda el Barómetro Global de Datos para avanzar hacia un mejor y mayor uso e impacto de los datos? Apuesta a un futuro sin brechas de datos, y esos fueron como los principales hallazgos o las grandes recomendaciones de ese primer reporte, ¿verdad?, del barómetro en el área de uso e impacto, y está enfocada en 3 grandes elementos. Los estados deberían hacer un uso mayor y más transparente de sus propios datos, es decir, es una apuesta a lo interno de los estados, de las instituciones. Usen más sus datos, sean más transparentes con sus datos. Y esto es muy potente, porque los datos, el uso de los datos,
pasa también no solo porque abrimos un portal para que los periodistas o las organizaciones de sociedad civil puedan acceder a ellos. Hay una palabrita mágica que es mi palabra favorita cuando hablamos de datos abiertos, que estoy segura que con Pablo y Carlos ya la vieron, que es la interoperabilidad. La interoperabilidad es la utopía del dato, del uso de datos. ¿Por qué? Porque apuesta a que va a llegar un punto donde va a haber un trabajo tan bien hecho, de tanta calidad y también protegiendo los datos personales que manejan las instituciones, que entre instituciones del Estado esas bases de datos van a estar interconectadas y eso va a ayudar a tomar más y mejores decisiones y más céleres a las instituciones con respecto a los asuntos públicos que obviamente están centrados en las personas, a las que les queremos garantizar esa calidad de vida. Entonces, los estados tienen que hacer apuestas a usar sus datos. Los datos están para tomar mejores decisiones. Y en un contexto donde se ha querido negar el valor de la información, la evidencia es fundamental para resguardar no solo las decisiones que ustedes toman, sino los derechos de las personas que acuden al sector justicia para ver satisfechos esos derechos. ¿Ok? Es decir, aquí ya empezamos a ver una mayor tangibilidad del dato. Un dato que está para resguardar derechos, que es una de las premisas más importantes de los datos. No es solo un dato para hacer instituciones más transparentes. Es como esos datos se tratan de personas a las que tenemos que resguardar y garantizar su calidad de vida. La otra gran apuesta hacia futuro para alcanzar esa reducción de brechas de datos, ¿verdad? Tiene que ver con apoyar asociaciones entre sectores para el uso de datos. Y ahorita yo les voy a compartir algunas ideas y reflexiones que hemos venido generando desde ILDA y con otros actores del ecosistema de datos sobre la potencia de construir comunidad de práctica y puentes estratégicos entre diferentes sectores y ecosistemas. Y hacer un mayor énfasis en la equidad y la inclusión. Y eso también ahora lo vamos a hablar. No podemos hablar de uso e impacto de datos si nuestra aspiración es que solo lo usen instituciones y empresas para ofertar a licitaciones públicas. Si estamos pensando que esa es la utilidad de los datos, no van a tener sostenibilidad, porque ese valor fácilmente lo va a venir a resolver un algoritmo, una inteligencia artificial. Pero si ampliamos nuestra perspectiva y entendemos y reconocemos que los datos pueden facilitar el reconocimiento de derechos, pueden hacer como habilitadoras de intercambio con sociedad civil para definir prioridades de políticas públicas y de reformas que tienen que darse a lo interno de los sectores judiciales, ahí ya estamos hablando de sostenibilidad. Y eso me lleva a una apuesta o reflexión que desde ILDA hemos venido teniendo y que también ha sido siempre una constante conversación en el ecosistema y en la comunidad de datos, y es cómo potenciamos el uso e impacto de los datos. No hay una receta, no hay un camino único, no hay un traje hecho a la medida, partiendo además de los diferentes contextos y recursos con los que cuentan los sectores judiciales de los diferentes países, pero también con los contextos y recursos de las personas con las que queremos trabajar y hacer que potencien ese uso e impacto. América Latina es una región de una gran brecha digital. Eso naturalmente implica que el uso e impacto de los datos se va a sentir en menor medida, pero ahí hay que apostar a la creatividad de cómo hacemos entonces que haya más acceso y más consumo de esos datos que ustedes están generando en otros formatos que no sea un portal web. Y ahí es donde hay que hablar de la real apertura del dato. El dato es un dato abierto, sí, porque tiene ciertas características técnicas, pero también es un dato abierto en la medida que más actores usan esa información, se apropian de ella y promueven colectivamente transformaciones o reformas a la institucionalidad o a políticas públicas que hagan más efectivas las mismas, ¿ok? Pero a pesar de que no hay recetas, nosotras nos gusta hacer al menos 4 recomendaciones fundamentales para potenciar el uso e impacto de los datos. El primero tiene que ver con reconocer otros ecosistemas. Nosotras en el ecosistema datero, como nos autodenominamos, llamamos ecosistemas como a otras comunidades o sectores o grupos de actores que tienen expertices temáticas. Por ejemplo, yo, Ana Gabriel, soy del ecosistema de datos, pero también está el ecosistema de cambio climático, el ecosistema de derechos de las mujeres,
el ecosistema de personas migrantes, el ecosistema del sector de justicia abierta, ¿verdad? Es decir, el ecosistema de infraestructura. Nosotros llamamos ecosistemas a ese conglomerado de saberes y expertices y activismos que tienen una agenda común, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del uso e impacto de los datos en este ecosistema que trabaja los temas de gobierno abierto y datos abiertos, nos hemos dado cuenta que si seguimos apostando a nuestro propio ecosistema, no vamos a lograr mayor avance, impacto y no va a haber sostenibilidad porque somos las mismas. Ya no hay que convencernos entre convencidas, ¿verdad? Hay que buscar otros actores que también usan datos, que tal vez no saben que están usando datos, que podemos trabajar juntas para abrirlos y que podemos aprender también de ellos sus estrategias de incidencia para transformar nuestras realidades. Reconocer otros ecosistemas pasa por hacer mapeos de actores, porque ustedes hagan un trabajo a lo interno de sus poderes y sectores judiciales enlistando quiénes son las personas o grupos que más demandan datos de su sector, del Poder Judicial, de su juzgado, de su unidad, de su departamento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que siempre hacen solicitudes? Incluso con quiénes siempre están conflictuados por acceso a ciertos datos e información, ¿verdad? Pero también pasa por hacer un mapeo. ¿Quién queremos que use esos datos? ¿Quiénes son potenciales usuarias e usuarios de nuestros datos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se ven? ¿Son periodistas? ¿Son académicas? ¿Son científicas? ¿Son personas ciudadanas que necesitan acceder a cierta información? ¿Y por qué eso es importante? Porque para el siguiente paso tenemos que tener perfilado ese ecosistema y ese potencial usuario. No podemos hablar de uso e impacto de los datos si no hablamos de diseño cívico o diseño del usuario o centrado en las personas. Ahora hay una tendencia, una cosa muy de moda, y yo lo conozco un poco porque mi hermana justo trabaja en eso, que le llaman el diseño UI UX, que es diseño centrado en las personas, diseño centrado en el usuario. No podemos dar un buen servicio en el entorno judicial y de justicia si no tenemos un perfilado de nuestros usuarios y usuarios. Y no todos tienen que ser el mismo perfil. Es importante tenerlos también como desagregados para conocer sus intereses, dónde se mueven, sus dificultades de acceso a esa información. Cuando ya tenemos ese reconocimiento y mapeo de otros ecosistemas y perfilado de potenciales usuarios, podemos pasar a codiseñar estrategias. Y eso, ahí me comí la palabra estrategias, está mal escrita, perdón. Cuando codiseñamos estrategias, nos referimos a esas estrategias de uso e impacto. Hay que aprender desde el sector justicia, que tenemos mucho conocimiento, sí, pero que ese conocimiento puede ser potenciado si nos dejamos acompañar de otros actores de sociedad civil que entienden mejor que nadie qué necesitan, qué quieren y por qué quieren usar el dato, qué realidad quieren transformar, qué acciones quieren priorizar. Entonces, ustedes en conjunto pueden codiseñar estrategias y sobre todo si estamos bajo la sombrilla de justicia abierta, ya tenemos algún camino recorrido y recuerden que cuando hablamos de datos abiertos o de justicia abierta no son tal si no tenemos espacios de co-creación con sociedad civil, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, o con academia, sector privado o con otras instituciones públicas. Entonces, codiseñamos esas estrategias, hacia dónde queremos ir, qué queremos transformar, etc. ¿Por qué el codiseño es tan importante y no solo una consulta o validación con estos otros sectores? Porque codiseñar nos permite la otra tercera recomendación, que es promover la apropiación. Cuando hablamos de gobierno y Estado abierto, pasa por reconocer que quienes operan en el gobierno son personas que no son infinitas, personas que se pueden ir en cualquier momento porque cambian de trabajo o porque se enferman por una temporada o porque cambian las autoridades políticas y por consiguiente no podemos pretender que la agenda repose siempre en las personas de las instituciones. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando nosotras estuvimos en gobierno, como bien mencionaba doña Sara, a mí me corresponde impulsar la agenda de gobierno abierto, hicimos una apuesta de Estado abierto y hubo ahí un coliderazgo interesante. Con el cambio de las administraciones siempre había un impasse de avance en la agenda. Y debo decirlo que quien lo ha liderado en el caso de Costa Rica, quien ha mantenido viva la agenda, ha sido el Poder Judicial y la sociedad civil. Es decir, si hubiéramos descansado en que en el gobierno en el que yo estaba había un equipo, que era mi equipo comprometido,
Bueno, todo bien, pero en 4 años sabíamos que nos íbamos a ir. Y eso puede pasar porque somos personas las que operamos las instituciones. Entonces hay que promover la apropiación de la agenda de datos, de esos datos y esas buenas prácticas en otras instituciones, en varios departamentos de la misma institución y con otros actores fuera de lo público, sociedad civil, sector privado, academia, periodismo, etc. Y eso es un modelo de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos quienes mantengan viva la agenda, pero también quienes van a consumir, usar esos datos para algún impacto específico. Y lo otro es definir el impacto. Finalmente, definir con claridad cuál es la transformación social y o institucional a la que estamos apostando. Y hay una cosa que cuando trabajamos el tema de datos abiertos, a mí me gusta mucho decirle a las personas, organizaciones e instituciones. Y es que nunca vamos a tener todas las condiciones para que sea el momento perfecto para empezar el proceso, ¿verdad? Nunca vamos a tener a toda la gente convencida, nunca vamos a tener todos los recursos, nunca vamos a tener todos los datos sobre la mesa. Bueno, pero hay que empezar por algo. Y por eso, cuando hablamos de además el impacto que queremos tener, a mí me gusta mucho recomendar que escojamos una cosa muy específica que podamos ver si hubo evolución o no y de la cual podamos aprender para otras iteraciones o pilotajes o buenas prácticas, ¿ok? Y eso entonces me lleva a ejemplos puntuales que también les queríamos compartir de prácticas interesantes y cosas interesantes que se puede hacer con el uso e impacto de los datos. Voy a poner 3 ejemplos desde ILDA, que además tienen que ver con trabajo con el sector justicia. Y luego les voy a comentar de una publicación muy interesante de la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La primera tiene que ver con datos contra el feminicidio. Desde ILDA nosotros habíamos trabajado con el MIT, ¿verdad? Con una académica que había iniciado una conversación y en ese momento otra de nuestras colegas, ahora ex colegas, Silvana Fumega, que es la actual directora del Barómetro Global de Datos, que es la iniciativa que les comenté hace un ratito, tuvieron una conversación sobre, ok, ¿qué pasa con los datos sobre feminicidio? Y quise traer este ejemplo porque el sector justicia tiene todo que ver con el tema de feminicidios, porque indagan, llevan los procesos, tienen que lidiar con las familias de las víctimas, etcétera, y también sabemos que hay ahí como muchas disonancias, no hay un estándar claro de cómo denominar un feminicidio, todos los países lo miden distinto, todos los sectores en un país tienen estándares o categorías distintas, entonces empezó este proceso, inició como un curso en ese momento, Datos contra el Feminicidio, ¿verdad? Y tuvimos una conversación entre académicas y personas que le interesan el tema de los datos para tratar de discutir qué utilidad tienen esos datos, qué podemos hacer para mejorar el estado del arte sobre los feminicidios desde la data, que tiene todo que ver, porque es evitar las cifras sombra, ¿verdad?, que no están bien catalogadas, cómo ampliar el espectro, identificar tendencias también que permitan a las autoridades judiciales y policiales tener mejores insumos para las estrategias de prevención de los feminicidios, pero también para una mejor atención a la hora de llevarlos. Voy a compartir rápidamente vamos a ver, creo que, no sé si se está viendo ahorita que estoy compartiendo el sitio web de ILDA, ¿me confirman, por favor? Sí, sí, Ana, se ve bien. Mil gracias. Aquí yo ahorita les voy a compartir todos estos enlaces en el chat porque nosotras desde esta experiencia de datos contra el feminicidio hemos tenido una intención de avanzar hacia un estándar de datos. Y ese es un muy buen ejemplo de un uso que le pueden dar y un impacto que puede tener el dato. Recordemos que el dato es muy intangible. No estamos aspirando a construir puentes, estamos aspirando a mejorar políticas públicas usando datos. Entonces, cuando hablamos de estandarizar datos contra feminicidios, no estamos hablando, y esto es una discusión abierta, no estamos hablando de poner una camisa de fuerza, de que todo el dato tiene que ser igual, porque, insisto, todos los contextos latinoamericanos son distintos y no podemos pretender que todos, porque las normas son diferentes, hay gobiernos federados, etcétera, ¿verdad? O sea, pero hay mínimos que deberíamos estar garantizando a la hora de medir, de
analizar y de recolectar los datos de feminicidios, ¿ok? Estos enlaces están para que luego ustedes, si les interesa el tema y quieren ver a mayor profundidad esta buena práctica, la puedan acceder. Nosotros hicimos varias cosas. Avanzamos hacia un estándar, una propuesta de estándar de los mínimos que tiene que tener, y ahí también tuvimos varias conversaciones con CONAMAG, con el equipo de justicia de Costa Rica, ¿verdad? Y también con otros actores como el INAMU, que queríamos identificar cómo también esos datos los podían usar desde el observatorio que tienen en el Poder Judicial sobre estos temas y cómo lo podíamos potenciar. Eso es un uso del dato. El dato no se queda en el portal, no se queda en la recolección, es cómo se generan sinergias institucionales para tomar mejores decisiones y en el caso justicia que se puedan articular para atender mejor una problemática que además es de gran valor social y político como son los feminicidios. En nuestra página pueden ver varias herramientas que podemos usar con datos. Una trivia, ¿qué sabemos del feminicidio y por qué deberíamos importarnos? Aquí también pueden ver y acceder los nuevos estándares para la publicación de datos de justicia y violencia de género. Y también este flujograma, que es una guía para identificar feminicidios. Esos son herramientas, esos son usos que pueden tener los datos y que nos pueden impactar a que en algún momento logremos tener la suerte de articular sinergias con otro ecosistema, con un operador de justicia que diga, hey, ese dato me interesa, es relevante, hagamos algo, accionemos y cambiemos cómo actualmente se toman decisiones en torno al tema de feminicidios. Entonces, esta es la guía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes la pueden ir viendo, cómo se levantan esos indicadores, eso tiene que ver con esa estandarización, que insisto, no es poner una camisa de fuerza, es los mínimos de cómo recolectar, analizar y categorizar esta información, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver los indicadores, los pueden acceder ahí. ¿Ven? Herramientas muy sencillas porque el dato abierto también pasa para que la gente pueda, cualquier persona pueda entender el uso del dato. Y esto a mí me gusta mucho demostrarlo porque el dato no es solo en la tabla de CSV o en el formato abierto que puedan descargar, que eso está muy bien, porque también entender el potencial del uso e impacto de los datos es entender que los datos no son un asunto exclusivo de gente especializada en minería de datos y estadística, ¿ok? Para hablar de uso e impacto es más allá del estadístico y el minero, porque ellos de fijo van a ir a usar el dato. Es qué se hace después, datos para la acción, y eso es lo más importante del uso e impacto. Me devuelvo entonces a nuestra presentación para hablar de otra iniciativa donde también hemos tenido conversaciones con instituciones públicas y sector justicia, que son datos que nos permiten visibilizar la violencia hacia la población LGBTIQ en Centroamérica. Nosotros lo estamos liderando, financiado por la Inter-American Foundation. Habíamos tenido una primera iteración con IOS y luego ahora con la Inter-American, y estamos trabajando en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica en, de nuevo, hacer un mínimo de qué aspiramos que las instituciones públicas del sector policial y de justicia levanten cuando hablan de los crímenes de odio y de las violencias hacia las poblaciones LGBTIQ, los mínimos a los que se aspira. Y ya estamos avanzando en eso. Ha sido un proceso co-creado, no ha sido un proceso que solo lo ha hecho Hilda. Hemos tenido sesiones de trabajo con organizaciones de sociedad civil, porque además valga decir que incluso entre sociedad civil a veces hay temor de abrir y compartir el dato. Y eso es algo que también nosotras trabajamos, generando capacidades para que eso se pueda transformar. ¿A qué aspiramos? A que así como avanzamos con el tema de feminicidios, logremos que operadores de justicia, sectores de justicia y otras instituciones comprometidas con estos temas puedan identificar mejores prácticas y reformas internas, tanto en el proceso, operativas y legales, para tener una mejor manera de atender todo lo relacionado a, en este caso, los crímenes de odio. La otra iniciativa que les quería contar, y aquí es donde esto se comienza a poner interesante, es que el valor de los datos no está solo en tener un portal de datos abiertos muy bonito y muy visitado. Está en que la calidad del dato es fundamental para que las inteligencias artificiales y los algoritmos realmente respondan a las necesidades y prioridades de las personas y realmente logremos garantizar derechos. Nosotras desde Hilda, en asocio con algunos donantes, tenemos una iniciativa que se llama Empatía,
que lo que busca es promover mejores prácticas de inteligencia artificial y aplicativos creados desde la comunidad para la comunidad, ¿verdad? Es decir, que tengan una perspectiva ética, que esté centrada en las personas, que ponga los derechos en el centro y que permita tomar mejores decisiones, fortalecer democracias, garantizar sociedades más justas, equitativas e inclusivas. Estamos preparando nuestra segunda edición, pero de la primera edición hubo un proyecto que era un software en Argentina que permitía asociar una gran cantidad de datos para hacer mucho más efectiva la elaboración de las sentencias, que permitía analizar herramientas históricas, algunos elementos, resoluciones judiciales y que facilitaba, digamos, el análisis de lo que estaba presente para construir mejores resoluciones judiciales. Ese fue uno de los seleccionados y que tuvo un impacto interesante, pero obviamente aquí es importante aclararlo, no estamos pretendiendo que haya una sustitución del valor intelectual del operador de justicia, sino que la herramienta tecnológica que ya está presente y no va a dejar de pasar y no van a dejar de invertir en eso, sea construida de manera ética, colocando al operador de justicia y al usuario también en el centro y que permita tener mejores decisiones. El desarrollo algorítmico de la inteligencia artificial no va a dejar de pasar, es uno de los usos e impactos que tienen los datos, es tal vez el uso e impacto más tangible que tenemos en nuestra vida en este momento, porque la inteligencia artificial se alimenta de los datos, de diferentes tipos de datos, ¿verdad? Y aquí es un llamado a que desde el sector justicia no le huyamos a la conversación, que tengamos presencia en la conversación, porque sobre todo nosotras como organizaciones e instituciones del sur global y de América Latina estamos fuera de las grandes discusiones algorítmicas y de la inteligencia artificial. Está en manos de las grandes potencias económicas y del sector privado que no tienen las categorías, las identidades y los contextos de nosotras y nosotros. Entonces es importante que tengamos ahí una discusión y que establezcamos nuestros parámetros éticos del desarrollo algorítmico y de inteligencias artificiales para atender y solucionar problemas o temas judiciales, administrativos y de cualquier índole. Finalmente, la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ha invertido mucho en el sector de transformación digital y justicia. Ellos elaboraron un informe que se denomina el uso estratégico de datos e inteligencia artificial en la justicia. Yo igual ahora les puedo pasar todos los enlaces y evalúan tres prototipos de inteligencia artificial: Prometea, Pretoria y Synapses, que tiene que ver con el uso de herramientas de inteligencia artificial para atender diferentes momentos, elementos o procesos en el sector justicia. Yo quería traer estos ejemplos porque, insisto, el uso e impacto más tangible que estamos teniendo en nuestras sociedades en la actualidad es el uso de datos para el desarrollo algorítmico y de inteligencia artificial, porque se alimenta de datos. La máquina no es nada más una app que aparece, un machine learning que está ahí. No, es que viene, nace y se alimenta y opera a partir de datos. Entonces, bajo esa premisa, si estamos en un contexto donde el desarrollo de los algoritmos y las inteligencias artificiales no va a dejar de suceder, entonces tenemos que apostar a tener más y mejores datos, ¿ok? Desde lo más básico para colaborar entre el sector justicia y con otras instituciones, para ampliar la cantidad de personas que se involucran en los asuntos de justicia, codiseñan políticas públicas y logran reformas que mejoran su calidad de vida, hasta el uso de tecnologías para mejorar y hacer más eficiente el acceso a la justicia. Y quería cerrar esta reflexión y conversación con ustedes poniendo una premisa y una reflexión de cierre. El valor de los datos está asociado a su uso e impacto. Y esto solo es posible alcanzarlo en comunidad. Así que yo me quedo por acá, quedo totalmente abierta a dudas, preguntas, consultas. Espero que haya quedado claro, que les haya resultado interesante. Es, como les decía, uno de los temas como más intangibles cuando hablamos de datos y sectores, ¿verdad?, de la apertura. Pero bueno, esta es la reflexión que quería traer con ustedes y estoy totalmente abierta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias y de nuevo gracias al equipo de CONAMAC, doña Sara, por la invitación para estar con ustedes en este espacio.
Muchas gracias, Ana. Entonces quedamos acá atentos a las consultas que tengan en el chat o si pueden también intervenir y utilizar el micrófono, está el espacio abierto para que lo hagan. Hola, buenos días. Hola, sí, Buenos Astrid días. Ramos del Poder Judicial de Honduras. Yo tengo una consulta y bueno, y precisamente porque previo a trabajar en el Poder Judicial, yo trabajé en una organización de sociedad civil que justo tenía un observatorio sobre violencia basada en género contra personas LGBT. Catracha se llama la organización. Y luego, pues, estando de este lado, ahora del Estado, desde la institucionalidad, pues hemos intentado no tener espacios de colaboración con organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, a mí sí me gustaría escuchar de usted algunas recomendaciones en torno a la construcción de datos, ¿no? Con sociedad civil, porque pasa que, por ejemplo, nosotros como institucionalidad tenemos algunas cosas que queremos medir y que luego de repente no terminan respondiendo a las necesidades que quiere saber, ¿verdad? Sociedad civil, o que, por ejemplo, distan mucho de los indicadores que ellos por sí mismos tienen o por sí mismas tienen, ¿no? Entonces, en esta interlocución con sociedad civil, como cuáles pueden ser los parámetros o consensos, al menos mínimos, para construir datos que puedan, por una parte, reflejar lo que nosotros queremos buscar y por otra parte que puedan ser legitimados también desde ese otro espacio. Gracias. Con gusto, un placer. Conozco el trabajo de Catrachas, lo admiro mucho. Y lo que te puedo decir desde nuestra experiencia, y lo digo nuestra por todo lo que trabajamos y mencionaba doña Sara ahora que trabajamos juntas cuando promovimos el tema de Estado abierto, es lo primero, que es lo más difícil, es desmitificar que la sociedad civil solo quiere llegar a confrontar, ¿verdad? Eso va a pasar, es muy posible. Va a haber un grupo de personas que siempre va a querer confrontar, pero va a haber otro grupo que quiere trabajar. Por eso yo ahora que les explicaba como los 4 pasos, lo primero creo que tienen que mapear quiénes usan los datos y con quiénes ustedes también quieren trabajar. El segundo paso es abrir un espacio, una convocatoria, ¿verdad? Abierta, pública, que se mueva bastante y también por invitación directa, si conocen esas organizaciones, para decirles, hola, tenemos esta iniciativa y queremos hacerla de manera co-creada, co-diseñada con ustedes. Abrir una mesa de conversación. Esa mesa al inicio va a ser incómoda, posiblemente no va a haber confianza, nadie va a entender de qué va, pero ustedes en conjunto van construyendo las reglas del espacio, el tiempo y regularidad en el que se van a visitar y la agenda con la que quieren trabajar. Un tema, una cosa puntual que quieran sacar adelante, por ejemplo, ok, queremos potenciar el observatorio. En este caso voy a poner el ejemplo puntual que me decías con Catrachas. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer, facilitar y con qué datos deberíamos comenzar? Esas pequeñas cosas son fundamentales porque si ustedes van conquistando pequeñas cositas, van generando y ganando las confianzas de esos actores y se va a ir ampliando el rango de organizaciones que va a querer trabajar con ustedes. Y sobre eso, entonces, ustedes definen, bueno, nosotros queremos darle queremos estos datos para darles este uso porque nuestra aspiración es este impacto. Lo definen, hacen una ruta de trabajo conjunta, roles, regularidad de intercambio y van avanzando. Con pequeñas conquistas, no van a tener todo resuelto. Ojalá las cosas sucedieran en meses, pero hay que también tener mucha paciencia porque se pueden tomar un tiempo, pero nunca un impacto es impacto si sucede en el corto tiempo. Es impacto porque se sostiene, porque hay apropiación de diferentes actores y porque se va construyendo. Entonces, esa puede ser, Astrid, tal vez alguna de mis recomendaciones, un poco de nuestra experiencia. Y bueno, mucha transparencia, ¿no? Como mucha conversación, mucha transparencia de las cosas, que no hayan grandes momentos de vacío y desinformación, que no haya opacidad, es decir, si estamos hablando desde la justicia abierta, tiene que dar mucha apertura e ir construyendo la confianza. No sé si con eso te respondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Sí. Gracias. Tenemos un comentario en el chat de doña Dixie Mendoza. Dice, excelente su presentación, muy útil. Quedo atenta a revisar varios
de las referencias que usted mencionó. Muchas gracias por su referencia al Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres en Costa Rica. Estamos a la orden. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Doña Sara, adelante. Sí, yo quisiera, bueno, agradecerle por supuesto a Ana Gabriel, pero aprovechar también el espacio para comentarles una iniciativa que estamos llevando en el Poder Judicial de Costa Rica, la Subcomisión de Diversidad Sexual y CONAMAC en materia de datos de la población LGTBIQ+. Bueno, hace unos años, ya creo que fue 2020, bueno, no me dejen equivocarme, tal vez 21, conocimos la investigación que precisamente Hilda hizo sobre el déficit de datos abiertos en materia de población LGTBIQ que tenemos en Costa Rica, que tenemos en la región, pero obviamente en Costa Rica nuestra desempeño no es para nada destacable y mucho menos en el área de justicia. De allí que se conformara un grupo de trabajo interdepartamental aquí en el Poder Judicial, que llevamos la responsabilidad a doña Cinia Fernández, que es la persona de la Secretaría de Género responsable del tema de diversidad, y nosotros en CONAMAC como responsables por el lado de la parte de datos abiertos. Desde esa época aquí hemos hecho un camino, creo que largo, pero productivo, de construcción de una propuesta co-creada con diferentes y amplias organizaciones de sociedad civil para buscar un modelo, implementar un modelo de recopilación de información básica sobre nuestras personas usuarias y su orientación sexual. También esto, como les digo, ha pasado por la parte muy participativa de generación de indicadores, de generación de propuestas, de determinar qué sirve para Costa Rica y qué no. También pasó por todos los aspectos normativos internos, como es la aprobación del Consejo Superior y de la Dirección Jurídica, de que la propuesta tiene un fuerte sustento jurídico. Y obviamente todas las partes ya más técnicas, porque en el equipo de trabajo está, por ejemplo, la Dirección de Planificación, que digamos, encargada en nuestro caso del tema de datos y de información y estadística en general. Estamos en un punto muy bonito porque ya en el mes de abril empezamos las capacitaciones del proyecto piloto que se va a realizar en 4 dependencias muy distintas del Poder Judicial para valorar precisamente poner a prueba ese modelo de cómo preguntarle a la persona usuaria que llega a tocarnos nuestras puertas sobre su preferencia, digamos, cómo se percibe, cómo quiere ser llamado, su identidad de género, su orientación sexual de la manera más respetuosa, más cuidadosa y por supuesto que vele y por el derecho a la intimidad. Ha sido, como les digo, un trabajo complejo. Todavía nos falta mucho por hacer, pero creo que este proyecto demuestra que es un tema en el que hay que seguir avanzando, que es un tema en el que tenemos muchas deudas y que sobre todo lo podemos hacer con el conjunto y el apoyo de diferentes colectivos de la comunidad LGTBIQ+, y también desde un enfoque de interdisciplinarios como lo estamos haciendo en el Poder Judicial. Nada más les cuento brevemente que lo vamos a implementar un pilotaje en un juzgado de violencia doméstica. También se va a implementar en la oficina de recepciones del organismo de investigación judicial, la Policía Judicial para el caso de Costa Rica, la Contraloría de Servicios y un Tribunal de Familia. Se escogieron estas dependencias judiciales, pues pensamos que pueden ser temas, áreas de la judicatura y del Servicio Público de Justicia, donde acuden personas de la comunidad en busca de atención y de respaldo de sus derechos. Pero en el futuro pues ya les contaremos cómo nos va con el desarrollo de este proyecto. Es un proyecto ambicioso, pero que nos entusiasma mucho y del cual yo quisiera
rescatar que básicamente, y creo lo que resguardamos aquí, pues es un derecho a tener, por un lado, el interés de la institución de conocer quiénes son sus personas usuarias para emitir política pública, pero básicamente un derecho muy reclamado y de manera vehemente por la población de no ser invisibilizadas e invisibilizados. Eso sería como mi comentario. Gracias, doña Sara, por compartirlo y sobre todo por lo que yo les decía, estas son las cosas tangibles del uso de los datos. Siempre hay como una aspiración, ¿no? A publicar el portal de datos y que, no sé, tenga 3,000 visitas. Yo realmente creo que más que un portal de datos bonito y que lo vean 3,000 personas, que posiblemente nunca vamos a llegar a esos números, esto que menciona doña Sara es el valor del uso e impacto de los datos. Sobre todo cuando en el sector justicia hablamos justo de justicia, valga la redundancia, ¿no? Y lo que se busca es realmente garantizar el disfrute pleno de los derechos y la calidad de vida de las personas. Y eso lo hacemos a través de reformas legales, reformas de políticas públicas o políticas internas del sector justicia que nos permiten transformar eso. Por eso, y ahora que doña Sara habla tan puntualmente de vean qué tema más específico. Es decir, un tema así específico tiene esta amplitud y puede ser así de ambicioso como ella misma lo menciona. Por eso ahora cuando yo les comentaba de medir el impacto hay que definir una cosa que ustedes quieran ver que cambie. Porque normalmente cuando hablamos del impacto y le damos mucho peso y carga a los datos, queremos solucionarlo todo. Escojamos una cosa, un buen pilotaje, una buena iteración. Una recomendación, asumo que lo hablaron con José Pablo en su momento, es que la gobernanza de los datos no solo tiene que ver con la gobernanza técnica, sino con la gobernanza política del dato. Entonces, instarles a que en sus comisiones de justicia abierta o en sus equipos de trabajo tengan una comisión de datos donde ahí se tomen esas decisiones y esa comisión escoge esos pilotajes. Más allá de tener el portal de datos, que eso siempre es casi tiene que estar automatizado, ¿no? En nuestra genética, pero más allá del portal escojamos un proyecto, una cosa sobre la cual queremos ver un cambio usando datos. Si ustedes quieren una apuesta como interoperabilidad entre el sector justicia y qué sé yo, no sé, migración y extranjería para el acceso al refugio, estoy poniendo un ejemplo muy puntual, pueden hacerlo y lo pueden mover y pueden ir hacia eso. Sus países tienen agendas prioritarias en este momento. Escojan una cosa de esa agenda que mueve a las personas, que sabemos que la gente quiere y necesita y utilicen los datos para hacer el cambio. Así, vean, este ejemplo puntual de doña Sara es la mejor manera de identificar que delimitar un impacto así específico puede ser así de amplio, así de ambicioso y puede requerir mucho trabajo, pero puede significar una transformación. Y eso me hace también decirle a Astrid, es que así es como se gana la confianza de las comunidades y los actores de sociedad civil, que al final del día, y esto tal vez es muy teórico, en este momento en nuestra región, la gente está teniendo un desazón y un desinterés en las instituciones públicas. O sea, no están viendo reflejadas sus necesidades ahí. Si nosotras usando datos podemos revertir esa realidad, ya estamos ganando. Entonces, creo que quería como sumar a lo que doña Sara nos ponía sobre la mesa. Gracias, Ana. Tenemos otra consulta en el chat y un comentario. La pregunta dice si ILDA es una organización interdisciplinaria, si hay profesionales en la gestión documental. Y también el otro comentario que hay es excelente presentación y agradecidos de su facilidad de comunicación. Por favor, nos deja las vías de contacto para futuras consultas y colaboración. Gracias. Sí, ILDA es bastante, digamos, interdisciplinaria. Nacimos como un espacio más de investigación y ya también nos hemos convertido como en gestoras o facilitadoras de procesos y proyectos. Entonces, no necesariamente tenemos un profesional en gestión documental, pero sí dentro del equipo tenemos personas que nos acompañan precisamente haciendo como la gestión del conocimiento interna, no como mantenerla, o sea, ordenar nuestros procesos y experiencias, identificar qué se publica, qué tenemos que resguardarlo también por el tipo de trabajo del que se trata. Entonces, no hablamos de gestión documental propiamente, porque además ILDA es un equipo pequeño, ¿verdad? Es una organización pequeña y no tiene como un espacio físico, todo lo trabajamos virtual, pero sí hacemos gestión del conocimiento y de nuestras experiencias internas y aprendizajes. Y con muchísimo gusto, ¿verdad? Muchísimas gracias por el comentario.
Yo les voy a compartir la presentación con el equipo de CONAMAG para que se los hagan llegar. Ahí está también nombramos los contactos de Hilda, pero les dejo por acá mi correo para que por favor me puedan contactar en cualquier momento para cualquier tema que ustedes puedan interesarles o quieran profundizar o crean que nosotras les podemos dar algún acompañamiento puntual. Perfecto, muchas gracias, Ana. Un comentario por acá dice, hay que recuperar la confianza de la población en la institucionalidad y precisamente estos procesos ayudan a ello. Muchas gracias por su atención a mi consulta y su presentación. Otro comentario, excelente presentación, los datos en el sector justicia. Para que agreguen valor, debe existir esa gobernanza integral desde el aspecto político hasta la técnica. Muchas gracias. No sé si hay más, no hay más comentarios por acá, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, si no, le doy las palabras a doña Sara para que pueda cerrar esta sesión. Bueno, como les prometí, creo que cerramos con la cereza en el pastel hoy. La muy clara e ilustrativa presentación que nos hizo doña Ana Gabriel. Muchas gracias, Ana Gabriel, a ustedes por habernos acompañado en estas 3 jornadas. Creo que el tema de datos abiertos nos da para seguir trabajando como comunidad de justicia a nivel regional. Esto es un abrebocas. Vamos a nuestro compromiso y vamos creo que coincidimos en este momento con República Dominicana, es seguir profundizando en estos temas para que todas y todas podamos pues crecer en una comunidad de transparencia y muy fortalecida en datos abiertos. Tengan muy buen día, excelente semana y nos vemos en el curso de Justicia Abierta. Chao, Ana Gabriel, que estén muy bien. Abrazo grande y mucha Igualmente. suerte y éxitos en todos sus procesos en la región. Un gustazo haber compartido con ustedes. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias.